Un placer siempre será ingresar a sus hogares donde estamos tratando de ir paseando por toda esa vereda que nos lleva al Japón y que nos va a dar la oportunidad de conocer el otro lado del Japón fuera de la guerra, de lo bélico, porque el mundo occidental nada más conocemos eso. Conocemos de Japón esos orígenes en los que se nos plasma únicamente hablar de guerras. Eh, el occidental siempre tiene esa tendencia a querer llegar a la historia por medio de sus guerras. Ya lo habíamos platicado en videos anteriores, en que cuando hablamos de historia es hablar nada más de guerras, pero todos los pueblos, todas las naciones tienen un lado diferente, y esta es la situación de Japón. Japón va a tener un lado espiritual, un lado místico, un lado mágico. Cuando estuvimos hablando de esa pareja primigenia, ¿sí?, en la que habíamos comentado que ellos eran una pareja en la que había eh, nacido el amor por su hermosura, y que de ahí van a originar todo el sentimiento japonés de la pureza y de la limpieza. Recordarán que hablamos en la clase pasada de ese encuentro que va a ser cuando él va a bajar al inframundo, cuando muere su esposa, al tener un hijo, al engendrarlo. Toda esta situación en la que a él le habían comentado que no volteara, y cuando él voltea ve que va llevando a una mujer putrefacta, y todos esos olores se le penetran en su piel, en su nariz, en su cerebro, y cuando sale de ahí lo único que quiere él es bañarse. A esa limpieza que ellos lo denominan como purificación, ¿sí?, es lo que se va a ir haciendo, todo ese ritual que tiene Japón acerca del concepto de limpiar todo su entorno, de limpiarse las manos cuando van al baño, cuando comen, cuando salen. Recordarán que ellos no meten sus zapatos adentro de su casa porque traen todas las impurezas del mundo. Es basado a toda esa mitología que ellos vienen arrastrando y que está plasmado pues de toda esa espiritualidad. Esos espíritus kami, que quiere decir dioses, que van a ir haciendo todo siempre están ellos acechados por su situación geográfica de desastres naturales, donde siempre hay volcanes, hay tifones, hay temblores, toda esa situación de caos que ellos aprenden a manejar, y que van a dar toda ese contraste de siempre tener ese culto a la belleza, a la armonía, para que todo lo que ellos toquen lo hagan hermoso, para que tenga toda y que mantenga esa paz en la que todo ese rito de toda esa mitología de la pareja divina que va a ir haciendo. Aquí vamos a ir viendo cómo van a tener ese culto a la diosa del sol, ¿sí?, en la que va a hacer que tenga su nombre de donde nace el sol, de Amaterasu. Ella va a ser la que tenga un telar donde están todas las tejedoras tejiendo todos los trajes para los sacerdotes, para todas esas sacerdotisas, para todos esos oficiales y todas esas tejedoras que van a participar en las ceremonias, y que van a ir haciendo cómo ir tejiendo el universo, el cosmos. De ahí va a ir saliendo toda esa leyenda de Susano, Susano, el dios de la tormenta, cuando va a entrar esa lucha entre el caos y la armonía, en la que se van a ir viendo. Susano es como que recordáramos cuando hablamos de
cuando hablamos de los vikingos, recordarán de toda esa raza donde va a estar Odín, donde va a estar Thor, que con su ingenuidad se ve siempre acorralado en todas las cosas que hace Loki. Pues Loki va a ser parecido a Susano, en la que va a siempre estar en desarmonía, en la que va a tener esas agresiones tremendas con todo ese tejido del universo que se tiene. Aquí en una de sus mitologías hablan de que en una ocasión él va a descuartizar a un caballo y lo va a hacer pedazos y lo va a aventar a Amaterasu, en el que es la tejedora, la hiladora, y que ella de tristeza de ver toda esa agresión se va a ir a esconder a una cueva. En esta cueva va a reinar en el cosmos la oscuridad. Los dioses preocupados por esta tristeza de esta diosa, que del sol, al meterse en ella, en esa cueva, automáticamente va a reinar la oscuridad en el mundo. Y entonces ellos van a crear un espejo cósmico donde van a llevar a una bella mujer, donde va a empezar a interpretar una danza, una bella danza, donde se va a ir despojando de su ropa y va a hacer esa comunión con el cosmos, y entonces ellos van a empezar a aplaudir, y la diosa del sol, que está metida en la cueva, le va a dar curiosidad de saber de qué se ríen, de qué están haciendo tanta bulla afuera de la cueva. Entonces se va a ir asomando ellos, y con el espejo cósmico que hicieron se va a reflejar el sol. Entonces ella, por la curiosidad de conocer, porque le dicen que la doncella que está ejecutando esas danzas es más bella que ella, pues entonces le llaman la curiosidad. Sale de la cueva y se va a topar con el espejo que se hizo, ese espejo mágico. La van sacando, y en el momento en que sale, tapan la cueva y otra vez surge la luz en el cosmos. Esas son pues las mitologías que tienen, en la que la diosa del sol se va a ocultar ahí por la vergüenza de ese ataque que tuvo acerca del caballo que le aventaron, ¿sí? Y el horror en la que se va a ir a ocultar en esa cueva. Amaterasu, que es una criatura celestial, va a empezar a la bailarina que le habían puesto afuera de la cueva, va a empezar a aventar pues rocas celestes, va a empezar a aventar collares, y es lo que le llama la atención a la diosa del sol, y puede salir de la cueva para ver esas danzas lascivas que iban haciendo que los dioses entraran pues en un éxtasis, y lo cual hizo que pudiera salir de la cueva. Toda esa situación en la que por motivo de la curiosidad va a ir haciendo que tenga esa magnitud de esos dioses que ellos creen, y que va a conjugarse en todas esas crisis de confusión que se tiene en el cosmos entre el orden y el caos. Amaterasu, que es la diosa del sol, y que va haciendo con todo ese tejido cósmico de armonía, ¿sí? Y teniendo que pelear con Susano, que es el portador del caos, ¿sí? Donde se va a ver todo ese desasosiego, toda esa desarmonía, transgresiones, toda esa situación en la que en determinado momento va a ir haciendo que se vaya formando el cosmos. Aquí vamos a contemplar que el Dios, que se van a ir formando poco a poco todo este panteón de dioses, donde vamos a ver a Nemo Bichini, ¿sí? Vamos a ir viendo al dios del mar, al dios de la luz brillante y del fuego, a la luz y al dios que somete a
esa oscuridad, a esa sombra de fuego, a Hikodomi, a Toyogami, Himi, en el que van a irse desarrollando todos esos dioses que van a ir surgiendo como dioses primordiales. Aquí vamos a ir viendo cómo a Masachio y Gen Terren va a ir marcando el inicio de los dioses que van a venir a retribuir a todo ese crecimiento de todo ese panteón japonés. Aquí va a surgir un personaje que es Genteno. Genteno, que es el emperador, es Teno, que va a ser tan importante como esa deidad Teno, en la que va a figurar su presencia, el emperador. Y van a venir desde, ¿por qué tiene esa importancia Teno? Porque él proviene de todos los primogénitos de los dioses japoneses en la vida contemporánea y de esos espacios sagrados. Fíjense en que aquí van a ir marcando una tendencia a tener esos espacios sagrados porque vamos a ir viendo que a través de toda esa proyección, porque el japonés no vive el presente, él vive siempre el futuro. Y aquí vamos a ir viendo cómo en la actualidad, con todos esos trenes bala, en medio de toda esa modernidad, en toda esa frenesí de la nanotecnología, aquí vamos a ir viendo cómo en medio de Tokio va a irse haciendo esa perpetuidad al futuro, ¿sí? Donde muchos millones de japoneses que han ido aumentando cada año y haciendo una gran nación. Todo ese comportamiento que traen ellos de esa cultura del sintoísmo, en la que ya habíamos aclarado y que van a introducir el espacio sagrado, donde van a estar siempre esos portales, donde van a estar todos esos espacios sagrados, donde lo único que van a ir cambiando son las flores según las estaciones del año, ¿sí? Van a ver flores donde van a estar las camelias, donde van a estar los ciruelos, ¿sí? Y donde van a estar el sakura y los cerezos en la primavera, cuando van a hacer, porque ellos son amantes de las flores, de las frutas, de las aves. Vamos a ir viendo cómo se va a ir enriqueciendo poco a poco todo eso y que van a ir haciendo esos trazos, esa caligrafía sagrada en la que van a servir como adornos y que aquí van a ir adornando esos espacios sagrados que ellos tanto veneran y que aquí vamos a ir viendo cómo en los bosques todo este portal tori que parecen unos arcos, ¿sí? En las que ese portal no es una entrada necesariamente, es una entrada que no va a ningún lado, que no lleva a ningún lado. Eso sagrado e invisible que es el espacio que va a estar en los hogares, en las calles y en los bosques, ¿sí? Siempre va a estar de color rojo, naranja. Cuando vamos marcando todas estas tendencias que tiene su cultura y que vamos a hablar qué es, por qué es tan importante ese portal Torsi. Es esa puerta, esa entrada, es un recinto sagrado, es un santuario que viene de toda esta religiosidad del sintoísmo y que se va a ir convirtiendo en un santuario internacional ahora, en estos tiempos, pues su presencia nos indica que hay algo más allá, hay algo más en un lugar sagrado y por lo tanto es muy importante que se haga, pues, es que ellos son amantes de gestos. Miren, si ellos simplemente hacen una mirada, simboliza algo. Si se tocan alguna parte del cuerpo, si hacen una reverencia ante este portal Tori, es muy significativo para sus creencias, para la situación en las que ellos van
plasmando qué tan sutil. Por eso a ellos les gustan las cosas tan pequeñitas, porque en esas cosas pequeñitas está lo sutil, porque está la espiritualidad, porque ellos, sus religiones son a base de espíritus, y de sus espíritus que van a hacer esa reverencia que hacen antes de cruzar este portal Torsi, que por lo regular está en rojo y que se desconoce realmente el origen del tori. Existen pues varias versiones, varias teorías sobre el tema, pero ninguna se ha ganado la aceptación. Aquí hay que ver, hay un tori que dicen que alcanza más de 200 metros y que está en las costas de Miyajima, en el sureste de la prefectura de Hiroshima. Este portal va a tener esa belleza que le da sus tradiciones y que para ellos está totalmente vinculado, en la que va a estar cuando hay un tori en el mar, es bellamente porque está, cuando llegan las mareas y tapan los todos los pilotes, se va a ver esa majestuosidad de toda esta belleza de estos pues portales místicos que a ellos tanto veneran. Aquí vamos a pasar que todo ese sintoísmo, esa religiosidad, es la base de Japón y que va a darle todo ese carácter de pureza que se tiene, que ya recordarán de cuando van sacando la pareja primordial, cuando se va al inframundo y saca a la figura putrefacta porque comió los frutos del yomi. Toda esta situación que hay para ellos les va a reflejar una situación de tener una limpieza, una pureza, porque todos esos olores los traen en el cerebro y es una forma de hacer, es la base japonesa, donde ellos van a empezar a adorar a todas las deidades, a sus emperadores, a la pureza, a la purificación, y que va a ir haciendo una vinculación cósmica, esa vinculación que va a traer pues ese alto culto, donde va a ser introducida hasta que llega la influencia de China por medio de los coreanos, porque ya dijimos que en medio de Japón y de China está Corea, y todo lo que va a venir de China siempre va a entrar por medio de los coreanos. Aquí esta situación en la que vamos a ver todos estos cultos, en la que vamos a adorar en sus tradiciones a la diosa Amaterasu, a los frutos, al nombre de las deidades, al saki, a todas las tradiciones que van a ir haciendo todo el imaginario de el Japón. Una de las cosas que es muy bonita del japonés es que aunque él se ha retroalimentado de toda la cultura, tanto hindú como china, ¿sí?, va a traer esa situación. Cuando hablamos de ese portal Toris, ese santuario de Isis que va a emanar y que cada 20 años destruyen este templo, es el que mide 200 metros. Ellos tienen esa tradición que cada 20 años destruyen todo eso para unificar nuevas cosas, porque así es sus tradiciones. Toda esa situación cuando va a entrar la influencia china y que va a traerla Corea y que va a entrar a Japón, vamos a ir viendo cómo va a entrar el sofisticado, el budismo, en los que va a entrar Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, como ya habíamos comentado, que es un príncipe que está rodeado en una cápsula que le tienen sus padres para que no se dé cuenta de lo que pasa en el exterior. ¿Y qué es lo que pasa en el exterior? Donde hay pobreza, donde hay muerte, donde hay vejez, y que él en una ocasión que él va a salir
él se va a dar cuenta de todas estas situaciones que pasan y que él totalmente desconocía. Y que entonces él ya no quiere regresar a su palacio, porque él se queda muy impresionado de ver todo lo que está afuera, ¿sí? Y entonces él va, se sienta en una roca y empieza a meditar, empieza a pensar, pero sus uñas le empiezan a crecer, su pelo se empieza a crecer y a alborotar, y se va dando cuenta de que está en un estado de degradación que a él no le gusta, y entonces tiende a moverse para encontrarse pues con los pordioseros, con toda esa situación que es la real y la que vemos. Pues toda esta situación que va a entrar por medio de la China a Japón, donde ellos van a tener ese sincretismo que se va a ir haciendo y que va a ser una forma de que va a traer la civilización y apropiarse de Japón, pero ellos ocupan bien todas las influencias, esas influencias que van desarrollando, y que toda esta situación, que en realidad el budismo viene de la India y que tuvo un esplendor muy grande, pero en la India no se quedó, ¿sí? Sino se vino a China, y en China es donde realmente desencadena toda esa brillantez el budismo, ¿sí? Con todas estas situaciones, al traerla los coreanos y penetrarla en Japón, se une porque ellos aceptan todas estas situaciones, porque están de acuerdo a sus ideales, a sus religiones, y lo adoptan, y tienen una forma, pues, en cierta forma, de aceptar. Miren, es como cuando una cosa llega a un país y uno lo ve que está de acuerdo a la forma de vida de ese lugar y lo adopta. Pues Japón tiene esa situación. Ellos adoptan toda la situación que viene a retroalimentar su cultura, su civilización, pero aquí van ellos haciendo una cosa ya más personal, y van haciendo esa grandeza de lo que es la cultura japonesa. Toda esta situación en la que vamos viendo cómo él va a tener toda esa iluminación que tuvo Buda, y que vio todo ese sufrimiento, él va a entender una cosa, él va a entender que lo que trae todo ese sufrimiento son los apegos a no dejar que circulen las cosas, que no evolucionen. Y él dice, aquí hay que dejar todo lo que nos hace que nos estanquemos a un lado. Por ejemplo, cuando los papás no dejan evolucionar el crecimiento de sus hijos, les paran esa situación por miedo a que sufran, ¿sí? Pero lo que hacen es retrasar su avance cósmico. Y entonces Buda se da cuenta de que todos esos sufrimientos que vienen acarreando es debido a esos apegos. Los apegos que cuando llegan al Japón, ellos se dan cuenta de que está de acuerdo con lo que ellos les gusta, con todo ese flujo de vida que ellos van llevando, y así el budismo va marcando un vínculo, porque esos vínculos que se tienen cuando hay un odio terrible, ¿sí? La persona se vincula con el que odia, ¿sí? Y entonces se hace una cosa, ese vínculo horrible, ese apego, y ahí es donde entra el sufrimiento. Y aquí también entra en cuestiones de la rabia, esa rabia que sentimos a veces y que va haciendo un vínculo contra las adversidades. Y esto nos recuerda en la cultura egipcia cuando van a pesar los corazones, ¿sí? Recordarán cómo Anubis lleva a los muertos a que pese su corazón, y su corazón debe pesar menos que una pluma, porque no tiene que tener apegos. Pues esa misma situación es lo que se está llevando el budismo, y por eso ellos aceptan que se introduzca entre sus religiones, donde aquí lo que le dicen, que hay que borrar todos los apegos, todas las pasiones, y que su alma tenga esa ligereza. Cuando aquí vamos a ir viendo
cómo va a ir haciendo esa senda donde se va a ir mediando, se va dulcificando y que va a tener una aceptación, una introducción entre toda su cultura, entre toda su religión del sintoísmo. El culto lo va a abrazar el Japón, el culto al budismo, y se va a incorporar en su religiosidad. Los santuarios que se hacen en las casas siempre se va a ir haciendo. ¿Cómo pueden hacer? Que van a poner un altar de Buda y van a poner un altar de sus deidades primogenias, en las que van a poder pasar, pedir sus oraciones, tener esa sincronía, ¿sí? Y ellos, cuando entran a sus altares, hacen 2 palmadas para poder despertar a los espíritus y así hacer sus peticiones, en los que va pues ser escuchados. Estas 2 religiones no tienen oposición, y aquí se van a ver todo esto, porque ellos llegan a entender que por medio de la reencarnación, que es un estado donde el alma ha venido a aprender lo que tiene que aprender, donde tiene que despojarse de esa ropa, ir su alma y ir a aprender a otras latitudes, a otros paralelos, lo que tiene que aprender y volver a reencarnar nuevamente. Esto está pues muy de acuerdo con lo que ellos piensan, y que recordarán, se les va a ir olvidando pues todo ese terror que tuvieron cuando sus dioses primogenios van a bajar al inframundo y van a tener todo ese horror que vivieron. Al llegar al budismo les dan esa tranquilidad, y donde va a ir haciendo que se matice toda esa situación. El budismo, que ya vimos que se originó en la India, pero que su esplendor lo va a tener en China. Asoka, que es un emperador, va a revivir todo ese mensaje de Buda, porque en el sintoísmo no hay nada escrito, son leyendas, son mitologías, y aquí por medio de este emperador Asoka va a recibir ese mensaje de Buda, va a escribir las leyes del budismo, y va a retomar toda esa situación que venía de sus orígenes del hinduismo, y va a adoptar ese hinduismo que va a llegar por medio del emperador refulgente, un emperador amarillo de China, que va a tener ese contacto con Buda a través de la ruta de la seda. Fíjense en que cuando hablamos de la ruta de la seda, es una situación en la que hasta la actualidad está esa ruta de la seda, que se ha ido haciendo ya como patrimonio nacional, ¿sí? Esta ruta de la seda, que es el periodo dorado de la evolución de China, donde va a empezar desde la China, va a llegar en la India, pasar por Asia Menor, subir por la Mesopotamia para irse a Egipto y agarrar todo el continente africano. Llega a Grecia y a la Gran Bretaña. Esa es la ruta de la seda, ¿sí? Cuando va a hacer esta situación de la ruta de la seda, se le va a dar el nombre debido a que la seda era una mercancía muy comercial, en la que circulaba toda esa ruta de la seda, y cuya fabricación era realmente un secreto que solo tenían los chinos, pues el gusano de la morera, que se alimentaba y expulsa, se alimenta y empieza a engordar, y en menos tiempo va a empezar a segregar un líquido viscoso. Esa seda líquida, que al entrar en contacto con el aire se va a solidificar un poco, y poco va a ir creando un abrigo que le va a recubrir a todo ese gusano. Fíjense que hay una leyenda acerca de esta situación, en la que dicen que
un rey se fue un día a la batalla y no regresaba. Su hija, en la desesperación de que regresara su padre, hace una promesa que el que le traiga a su padre se va a casar con él. Y el que le trae a su padre es un caballo, porque su papá entra en el caballo. Entonces, el caballo empieza a relinchar en los establos y el papá le pregunta, oye, ¿por qué estará tan inquieto mi caballo? Y la hija le va a decir que porque ella hizo una promesa de que se iba a casar con la persona que llevara a su padre. Entonces el papá va a matar al caballo y con la piel del caballo la van a envolver a la hija en la cual ella se va a ir a convertir en la morera. Dicen que era tan secreto el cómo se extraía la seda que aquí vamos a irnos dando cuenta de que dicen que una princesa pudo sacar por medio de su tocado, ¿sí?, el gusano de la seda. Y así fue como fue conocido a través de la historia cómo se podía extraer la seda. Nos quedamos hasta aquí y nos veremos en la próxima clase. Que pasen una buena y agradable tarde.